En un reino lejano, donde la opresión y el miedo reinaban, una joven se alzó con una valentía que cambiaría el destino de su pueblo. ¿Qué harías si tu vida y la de tus seres queridos estuvieran en peligro? Esther, una mujer común, se encontró en el centro de una conspiración mortal que amenazaba a su gente. En un mundo donde la voz de las mujeres a menudo era ignorada, ella decidió que era hora de actuar. Con astucia y determinación, Esther se convirtió en la reina, pero su verdadera nobleza radicaba en la decisión que tomaría: arriesgarlo todo por aquellos que amaba. ¿Puede una sola persona marcar la diferencia? ¿Hasta dónde llegarías por tu familia? La historia de Esther no solo revela el poder de la valentía, sino también la fuerza que reside en la unidad y el amor. Mientras los peligros acechaban, su corazón se mantuvo firme. La fe y la acción se entrelazaron, desafiando las normas de su tiempo. Así, la joven que una vez fue una simple huérfana se transformó en un símbolo de esperanza. Prepárate para sumergirte en un relato que no solo inspira, sino que también resuena con cada uno de nosotros. Contexto histórico. Durante el reinado de Asuero, que se sitúa en el contexto del Imperio Persa, los judíos enfrentaban una amenaza devastadora. La historia se desarrolla en un momento en que los judíos que habían regresado de Babilonia se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Asuero, conocido también como Jerjes I, gobernaba un vasto imperio, y su corte era un reflejo del poder y la opulencia de su tiempo. Sin embargo, la atmósfera en la corte era tensa y la seguridad del pueblo judío pendía de un hilo. La influencia de personajes como Hamán, un alto funcionario que albergaba un profundo odio hacia los judíos, exacerbaba esta situación. Hamán, quien fue elevado a un puesto de honor, se convirtió en un antagonista formidable. Su rencor hacia Mardoqueo, primo de Esther, y su negativa a rendirle homenaje lo llevaron a tramar un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Este acto de odio no solo amenazaba a un grupo étnico, sino que también ponía en riesgo los valores de justicia y humanidad. La orden de exterminio se convirtió en un decreto real, lo que significaba que la vida de miles de personas estaba en manos de un solo hombre y su venganza personal. La respuesta de los judíos ante esta crisis fue uno de luto y desesperación. Se unieron en oración y ayuno, buscando la ayuda divina en un momento de grave peligro. Este contexto de angustia y temor sirve como telón de fondo para la heroica historia de Esther, quien emerge como una figura clave en la salvación de su pueblo. El relato no solo ilustra los desafíos históricos que enfrentaron los judíos en este período, sino también la importancia de la resistencia y la fe en tiempos difíciles. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Esther, una joven judía, se encontraba en una posición única para influir en los acontecimientos. Su belleza y gracia le permitieron ganar el favor del rey Asuero, lo que la colocó en una situación privilegiada. Sin embargo, este privilegio también venía acompañado de una gran responsabilidad y riesgo, ya que su identidad judía podía ser revelada en cualquier momento. La tensión entre su papel como reina y su lealtad a su pueblo judío se convierte en un tema central de la narrativa. La historia de Esther es, en muchos aspectos, un reflejo de la lucha del pueblo judío a lo largo de la historia. Desde la opresión y la persecución hasta la búsqueda de la libertad y la justicia, este relato se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia.
La situación histórica que rodea a Esther no solo establece el escenario para su valiente acción, sino que también resuena con las luchas de otros pueblos que han enfrentado la discriminación y el odio a lo largo de los siglos. Personaje de Esther. Esther es una de las figuras más fascinantes de la historia bíblica. Su carácter se define no solo por su belleza física, sino también por su inteligencia, astucia y determinación. Desde el primer momento en que aparece en la narrativa, se hace evidente que Esther posee una combinación única de cualidades que la hacen destacar en la corte persa. Su belleza la convierte en un objeto de deseo, pero es su carácter fuerte y su capacidad de tomar decisiones difíciles lo que realmente la define. La inteligencia de Esther se manifiesta en su habilidad para navegar por los complejos entresijos de la política palaciega. A pesar de su juventud, demuestra una madurez sorprendente al entender las dinámicas de poder y cómo utilizarlas a su favor. Esto no solo la ayuda a ganarse el favor del rey Asuero, sino que también le permite planear cuidadosamente sus pasos en medio de una situación peligrosa. Esther es consciente de que cada acción que toma puede tener consecuencias significativas, tanto para ella como para su pueblo. Además de su belleza y astucia, la determinación de Esther es un rasgo que brilla en momentos críticos. Cuando se entera de la amenaza que pesa sobre su pueblo, su instinto protector la lleva a actuar. A pesar de los riesgos personales, como el hecho de presentarse ante el rey sin ser convocada, Esther no duda en hacer lo necesario para salvar a los suyos. Esta valentía se convierte en un punto central de su carácter y es lo que la eleva de ser una simple reina a una heroína en la historia de su pueblo. La dualidad de su vida en la corte y su identidad judía crea una tensión constante en el carácter de Esther. Ella representa a muchas mujeres que, a lo largo de la historia, han tenido que equilibrar sus roles y responsabilidades en contextos de opresión. La capacidad de Esther para mantenerse fiel a sus raíces mientras se adapta a su nueva vida es un ejemplo de resiliencia que resuena con muchas personas en situaciones similares. La figura de Esther no es solo un símbolo de belleza o valentía. Ella encarna la esperanza y la posibilidad de cambio. Su historia inspira a generaciones a luchar contra la injusticia y a defender lo que es correcto. La complejidad de su personaje la convierte en un modelo a seguir, no solo para las mujeres, sino para todos aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo que los rodea. La ascensión de Esther. La historia de cómo Esther se convierte en reina es una narrativa de oportunidades y elecciones. Al ser elegida para participar en el concurso de bellezas convocado por el rey Asuero, su vida da un giro inesperado. Este evento, que puede parecer superficial, es en realidad un punto de inflexión crucial en la historia. La llegada de Esther a la corte no solo cambia su destino personal, sino que también establece las bases para la salvación de su pueblo. El proceso de selección no era sencillo. Las jóvenes eran sometidas a un riguroso entrenamiento y preparación antes de ser presentadas al rey. Esther, con su gracia y elegancia, logra destacar entre las demás concursantes. Sin embargo, su ascenso no se debe únicamente a su apariencia. Su inteligencia y capacidad de adaptación también juegan un papel fundamental. A través de su comportamiento y su forma de interactuar con los demás, Esther se gana la confianza y el respeto de quienes la rodean. El impacto de su ascenso al trono es significativo, no solo para ella, sino para toda la comunidad judía. Convertirse en reina le otorga una plataforma desde la cual puede ejercer influencia en la corte persa. Aunque al principio su posición parece un privilegio, pronto se convierte en un arma de doble filo. Esther debe navegar entre su identidad judía y su nuevo rol como reina, lo que requiere una gran dosis de astucia y valentía. La historia de Esther también resalta la importancia de la providencia en los eventos históricos.
Muchos ven su ascenso como parte de un plan divino para salvar a los judíos. Este elemento de la narrativa sugiere que, incluso en medio de situaciones extremadamente adversas, hay un propósito mayor en juego. La llegada de Esther al trono se convierte en un símbolo de esperanza, mostrando que incluso los individuos más improbables pueden marcar la diferencia en momentos de crisis. A lo largo de su reinado, Esther demuestra que la verdadera realeza no se basa únicamente en la posición, sino en la capacidad de actuar con compasión y justicia, a medida que se enfrenta a la amenaza contra su pueblo. Su papel como reina se transforma en una responsabilidad que la impulsa a actuar. Su ascenso no es solo una cuestión de fortuna, sino un recordatorio de que cada acción tiene el potencial de impactar la vida de muchos. Mardoqueo. Mardoqueo, primo y mentor de Esther, desempeña un papel crucial en la historia, actuando no solo como un guía, sino también como un símbolo de lealtad y resistencia. Desde el comienzo del relato, Mardoqueo se presenta como un hombre de principios, quien, a pesar de su posición en el exilio, nunca olvida su identidad judía. Su vida está marcada por la búsqueda de justicia y la protección de su familia, lo que lo convierte en un personaje admirado y respetado. Su influencia sobre Esther es significativa. Desde que ella era una niña, Mardoqueo le enseñó sobre su herencia y la importancia de mantenerse firme en su fe. Esta educación es fundamental para que Esther desarrolle su carácter y se convierta en la mujer valiente que es. Mardoqueo no solo actúa como un mentor, sino que también le brinda a Esther el apoyo emocional y estratégico que necesita para enfrentar los desafíos que se avecinan. El papel de Mardoqueo se intensifica cuando se entera del complot de Amán. Su decisión de no rendir homenaje a este funcionario, a pesar de las consecuencias, es un acto de desafío que resuena profundamente en la historia. A través de su valentía, Mardoqueo envía un mensaje claro: no se debe ceder ante la opresión. Este acto de resistencia es un catalizador que motiva a Esther a actuar y a utilizar su posición como reina para proteger a su pueblo. A medida que la historia avanza, Mardoqueo se convierte en un símbolo de la esperanza judía. Su fe en la capacidad de Esther para hacer el bien y su disposición para desafiar la injusticia son elementos fundamentales de la narrativa. La relación entre Mardoqueo y Esther no solo es un ejemplo de amor familiar, sino también de la importancia de la comunidad en momentos de crisis. Juntos representan la unidad y la determinación del pueblo judío frente a la adversidad. Finalmente, el papel de Mardoqueo en la historia muestra que el liderazgo no siempre se manifiesta en posiciones de poder. A menudo, los verdaderos líderes son aquellos que... El plan de Esther. Esther, una mujer de gran ingenio y valentía, se dio cuenta de que salvar a su pueblo requería más que simple audacia. Necesitaba un plan bien estructurado. En un contexto donde la vida de su pueblo estaba en juego, Esther comenzó a trazar una estrategia meticulosa. Su primer paso fue organizar banquetes, una táctica que no solo le permitiría acercarse al rey Asuero de una manera más amena, sino que también la ayudaría a crear un ambiente propicio para revelar su identidad judía y la amenaza que enfrentaban su pueblo y ella misma. Este enfoque revelaba su comprensión de la psicología del rey, un hombre amante de la ostentación y el lujo. En su primer banquete, Esther invitó al rey y a Amán, el villano de la historia. Este momento fue crucial, ya que no solo le daba a Esther la oportunidad de mostrar su hospitalidad, sino que también le permitía observar las dinámicas de poder en juego. Amán, al ser el principal adversario de su pueblo, se sentía en la cima del mundo, disfrutando de la atención y el reconocimiento. Esther sabía que debía jugar sus cartas con cautela, construyendo la tensión y la curiosidad en torno a su petición. La estrategia de Esther era también una forma de ganar tiempo. Al organizar un segundo banquete, pudo reflexionar sobre cómo presentar su caso de manera efectiva.
Este tiempo adicional le permitió orar y ayunar, buscando guía divina para enfrentar una situación tan delicada. Su capacidad para manejar la tensión y la espera mostró su fuerza de carácter y su determinación para proteger a su gente. Finalmente, en el segundo banquete, Esther reveló su verdadera identidad y expuso el plan de exterminio que Hamán había urdido. La forma en que lo hizo fue brillante. Su presentación fue emotiva y cargada de significado, lo que provocó una respuesta inmediata en el rey. A través de su astucia y habilidad, Esther logró transformar un banquete en un escenario de salvación, demostrando que el pensamiento estratégico y la planificación son fundamentales en momentos de crisis. El plan de Esther no solo fue una cuestión de acción inmediata, sino que también ejemplificó la importancia de la preparación y la reflexión en la toma de decisiones difíciles. Su capacidad para pensar en el futuro mientras actuaba en el presente se convirtió en un testimonio de su liderazgo y visión como mujer en una época desafiante. 7. La importancia de la oración y el ayuno. Antes de que Esther se presentara ante el rey, el acto de orar y ayunar se convirtió en un elemento crucial en la historia de su valentía. Mardoqueo, al enterarse del decreto de exterminio, instó a Esther a no solo prepararse físicamente, sino también espiritualmente. Este llamado a la oración y el ayuno reflejaba la profunda conexión que ambos tenían con su fe y su pueblo. En tiempos de crisis, recurrir a Dios fue su primer recurso, evidenciando la importancia de la espiritualidad en la vida de los judíos. La oración, en este contexto, no era solo un acto ritual, era un clamor sincero por ayuda y dirección. Esther y Mardoqueo sabían que enfrentaban un enemigo formidable y que su salvación no dependería únicamente de sus esfuerzos humanos. Este reconocimiento de su vulnerabilidad ante el poder del rey Asuero y de Amán les llevó a buscar una conexión más profunda con lo divino, uniendo su fe con sus acciones. El ayuno, por otro lado, tenía un significado claro: la negación de uno mismo en favor de un propósito mayor. Al abstenerse de alimentos, Esther y su pueblo se unieron en un acto de sacrificio, mostrando su deseo de que Dios interviniera en su situación. Este acto de disciplina espiritual no solo fortaleció su resolución, sino que también unió a la comunidad judía en un objetivo común, creando un sentido de solidaridad en medio de la adversidad. Esther, al integrar la oración y el ayuno en su plan, demostró que el liderazgo efectivo no se basa únicamente en la acción física, sino también en la preparación espiritual. Su disposición a buscar guía divina antes de actuar resalta la importancia de la fe en decisiones difíciles y cómo ésta puede ser un pilar fundamental en la búsqueda de justicia y protección para los oprimidos. En última instancia, la combinación de oración y ayuno no solo preparó a Esther para enfrentar al rey, sino que también estableció un precedente para las futuras generaciones. La historia de su fe y determinación continúa inspirando a muchos a recurrir a la espiritualidad en tiempos de dificultad, reafirmando que la conexión con lo divino puede ser fundamental en la lucha por la justicia. 8. El villano Hamán. Hamán se presenta como el antagonista de esta narrativa, una figura que encarna el odio y la malicia. Su deseo de exterminar a los judíos no surgió de la nada. Estaba arraigado en un profundo resentimiento y en su necesidad de poder. Hamán, un hombre de influencia en la corte persa, logró ascender por medio de la manipulación y la astucia. Sin embargo, su orgullo desmedido lo llevó a subestimar a Mardoqueo, el primo de Esther, quien se negó a rendirle homenaje. El odio de Amán hacia Mardoqueo no era solo personal, se expandía hacia toda la comunidad judía. Al enterarse de la identidad de Mardoqueo, Amán decidió actuar de manera drástica, convencido de que eliminar a los judíos era la solución a su problema.
Este desprecio hacia un grupo específico destaca cómo los prejuicios y la intolerancia pueden llevar a acciones extremas, reflejando una realidad que persiste a lo largo de la historia. Además, la figura de Hamán nos recuerda que el poder, cuando se utiliza de manera egoísta, puede tener consecuencias devastadoras. Su manipulación del rey Asuero y su influencia en la corte revelan un patrón de abuso de poder que se basa en el miedo y la opresión. Hamán representaba una amenaza no solo para los judíos, sino también para la integridad moral de la sociedad persa en su conjunto. Sin embargo, su destino final se convierte en una lección sobre la justicia divina. La caída de Hamán es un recordatorio de que el mal puede parecer victorioso por un tiempo, pero eventualmente se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. La forma en que su arrogancia lo llevó a una trágica caída resuena con el antiguo proverbio que dice que los altivos serán humillados. La figura de Hamán, aunque vil y despreciable, también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y actitudes. En lugar de dejar que el odio y el resentimiento nos guíen, la historia de Esther nos enseña a buscar la justicia y la compasión, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir el camino de la bondad sobre el de la malicia. 9. La reversión del destino. La historia de Esther es un claro ejemplo de cómo la reversión del destino puede ocurrir en momentos inesperados. Desde el comienzo, la situación parecía sombría para los judíos en Persia, con un decreto de exterminio sobre sus cabezas. Sin embargo, a medida que la narrativa avanza, la astucia y el valor de Esther transforman el curso de la historia. La revelación de su identidad y el plan de Amán se revelan en un giro dramático que cambia el rumbo de su pueblo. Este cambio de fortuna no solo se manifiesta en la salvación de los judíos, sino también en la caída de Amán. La misma soga que él había preparado para colgar a Mardoqueo se convierte en su propia perdición. Este acto de justicia poética subraya la idea de que las acciones maliciosas tienen consecuencias y que a la larga el bien triunfará sobre el mal. La reversión del destino, en este contexto, es una manifestación de la intervención divina, donde Dios orquesta los eventos para garantizar la protección de su pueblo. Además, la historia de la reversión del destino se extiende más allá de la salvación inmediata. La transformación del pánico y la desesperación en esperanza y celebración es un tema recurrente en muchas narrativas. La victoria de Esther y Mardoqueo se traduce en la instauración de Purim, una festividad que celebra la salvación de los judíos. Este evento no solo marca un hito en la historia, sino que también establece un legado de resistencia y unidad frente a la adversidad. La reversión del destino también invita a reflexionar sobre el poder de la fe colectiva. Las oraciones y los ayunos de Esther y Mardoqueo, junto con el apoyo de su comunidad, fueron fundamentales para que se produjera este cambio. Este aspecto resalta la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto en la lucha contra la opresión y la injusticia, mostrando que los cambios significativos a menudo requieren el esfuerzo colectivo. Finalmente, la historia de Esther nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede resurgir. La reversión del destino no es solo una cuestión de suerte, sino el resultado de la fe, la valentía y la acción decidida ante la adversidad. La narración de Esther se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan desafíos, recordándonos que el cambio es posible y que la justicia puede prevalecer. 10. El papel de las mujeres en la Biblia. La historia de Esther destaca el papel crucial de las mujeres en la Biblia y cómo su fuerza y valentía han. Liderazgo e influencia. La historia de Esther nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia del liderazgo femenino, especialmente en tiempos de crisis.
A lo largo de la narrativa, Esther se transforma de una joven judía en una reina influyente que desafía las normas de su época. Su valentía y determinación se convierten en herramientas clave para salvar a su pueblo. En la actualidad, este tipo de liderazgo es necesario más que nunca. Las mujeres, quienes a menudo enfrentan barreras y estereotipos, tienen el potencial de ser agentes de cambio en múltiples esferas, desde la política hasta el ámbito empresarial. El liderazgo de Esther es un ejemplo claro de cómo la influencia no siempre proviene de una posición de poder formal. A pesar de ser una reina, su verdadero poder radica en su capacidad para conectar con las personas y entender sus necesidades. En momentos críticos, su disposición para escuchar y actuar de acuerdo a las circunstancias muestra que un buen líder no solo toma decisiones, sino que también se preocupa por su comunidad. Este enfoque empático es fundamental para cualquier líder que busque tener un impacto duradero. Además, Esther demuestra que las decisiones difíciles a menudo requieren un gran sacrificio personal. Al arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser convocada, ella no solo actúa en defensa de su pueblo, sino que también establece un precedente sobre la importancia de la valentía en el liderazgo. En un mundo donde las mujeres aún luchan por ser escuchadas, Esther se convierte en un símbolo de fuerza y resiliencia, inspirando a otras a levantarse y luchar por lo que es correcto. Hoy en día, las mujeres líderes enfrentan desafíos similares a los que enfrentó Esther. La presión de conformarse a las expectativas sociales y las limitaciones impuestas por el patriarcado pueden ser desalentadoras. Sin embargo, el legado de Esther resuena, recordándonos que a pesar de las adversidades, es posible ejercer un liderazgo efectivo y significativo. Al seguir su ejemplo, las mujeres pueden encontrar su voz y convertirse en líderes en sus propias comunidades, promoviendo la justicia y el cambio social. Finalmente, el liderazgo femenino en contextos de crisis no solo beneficia a las mujeres, sino que también enriquece a toda la sociedad. La inclusión de voces diversas y perspectivas únicas es crucial para abordar los problemas complejos que enfrentamos hoy. Al igual que Esther, cada mujer tiene el potencial de marcar una diferencia significativa y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones a asumir roles de liderazgo y a luchar por un mundo más justo. El Festival de Purim. El Festival de Purim es una celebración que tiene sus raíces en la historia de Esther y representa la salvación del pueblo judío de un inminente exterminio. Este festival se celebra con alegría y festividades, recordando cómo Esther, con su valentía y astucia, logró cambiar el destino de su pueblo. A través de la lectura del libro de Esther, los judíos conmemoran la historia y reflexionan sobre la importancia de la identidad y la comunidad. Durante Purim, las tradiciones incluyen el uso de disfraces, el intercambio de alimentos y la realización de banquetes. Estas costumbres no solo son una forma de celebrar, sino que también simbolizan la unión y la resistencia del pueblo judío. Al disfrazarse, los participantes representan la dualidad de la identidad de Esther, quien vivió entre dos mundos, el judío y el persa. Esta celebración permite a los judíos recordar que a pesar de las adversidades, la alegría y la esperanza siempre pueden prevalecer. Además, Purim es un momento para reflexionar sobre la importancia de la comunidad y la solidaridad. Durante este festival se enfatiza la necesidad de cuidar y proteger a los demás, especialmente a los más vulnerables. La historia de Esther enseña que la acción colectiva es fundamental para enfrentar la opresión. Este principio de unidad es esencial no solo en la comunidad judía, sino en todas las sociedades que buscan la justicia y la equidad. El Festival de Purim también es una ocasión para recordar que la historia puede ser reescrita. A través del relato de Esther,
se muestra que la valentía individual puede tener un impacto colectivo. Esta lección es relevante para todos, ya que nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en nuestras comunidades. Celebrar Purim es, por tanto, una forma de honrar el pasado mientras se trabaja hacia un futuro mejor. Finalmente, la celebración de Purim trasciende la historia de Esther, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia para todos los que enfrentan injusticias. Al recordar y celebrar esta historia, se fomenta un espíritu de lucha y se inspira a las nuevas generaciones a seguir el legado de aquellos que lucharon por la libertad y la dignidad. Temas de identidad y pertenencia. La historia de Esther también plantea importantes cuestiones sobre la identidad y el sentido de pertenencia. Como judía en la corte persa, Esther se encuentra en una encrucijada cultural, donde debe equilibrar su herencia judía con su papel como reina. Esta lucha interna se convierte en un tema central de la narrativa, reflejando las complejidades de la identidad en un mundo multicultural. Esther es un claro ejemplo de cómo las identidades pueden ser multifacéticas. Por un lado, ella es una judía que se preocupa profundamente por su pueblo. Por otro, es una mujer que ocupa una posición de poder en una sociedad que a menudo la ve como una extranjera. Esta dualidad puede generar conflictos internos, pero también ofrece oportunidades para el crecimiento y la transformación. Al enfrentarse a su identidad, Esther se convierte en un símbolo de la resiliencia y la adaptabilidad que muchos experimentan en contextos similares. La lucha de Esther entre su identidad judía y su rol en la corte persa resuena con muchas personas en la actualidad, quienes a menudo se ven obligadas a navegar entre diferentes culturas y expectativas. La historia de Esther nos recuerda que es posible honrar nuestras raíces mientras nos adaptamos a nuevas circunstancias. Este equilibrio es esencial para una identidad saludable y auténtica, permitiendo que las personas florezcan en diversos entornos. Además, la historia de Esther subraya la importancia de la comunidad en la formación de la identidad. A medida que ella se enfrenta a la amenaza de exterminio, su conexión con Mardoqueo y su pueblo se convierte en una fuente de fortaleza. Este sentido de pertenencia es crucial para la supervivencia y la resistencia. La historia de Esther nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras identidades están intrínsecamente ligadas a las comunidades a las que pertenecemos y cómo estas relaciones pueden influir en nuestras decisiones y acciones. Finalmente, la narrativa de Esther ofrece una poderosa lección sobre el valor de la autenticidad. A medida que ella navega por las complejidades de su identidad, demuestra que ser fiel a uno mismo y a sus valores es fundamental para el liderazgo y la acción efectiva. Su historia inspira a otros a abrazar su identidad en su totalidad, reconociendo que cada aspecto de nosotros es valioso y puede contribuir a un cambio significativo en el mundo. La coraje en tiempos de adversidad. La historia de Esther es, en muchos sentidos, una celebración de la valentía en tiempos de adversidad. Enfrentando la amenaza de exterminio, Esther no solo se convierte en una figura de resistencia, sino que también nos enseña sobre la importancia de actuar con coraje cuando se presentan injusticias. Este tema es especialmente relevante en el contexto actual, donde muchas personas se enfrentan a situaciones difíciles y deben tomar decisiones difíciles. El acto de Esther de presentarse ante el rey sin ser convocada es un ejemplo poderoso de coraje. Este gesto no solo pone su vida en riesgo, sino que también desafía las normas establecidas de su tiempo. Su valentía es un recordatorio de que a menudo las decisiones más difíciles son las que requieren el mayor coraje. En un mundo donde las injusticias persisten, la historia de Esther nos anima a levantarnos y luchar por lo que creemos que es correcto, incluso cuando el costo es alto.
Además, la valentía de Esther se manifiesta en su capacidad para ser vulnerable. Al confiar en Mardoqueo y en su comunidad, ella muestra que el coraje no significa actuar sola, sino buscar apoyo y solidaridad. Esta lección es crucial en tiempos de crisis, donde la colaboración y la unidad pueden marcar la diferencia. Al igual que Esther, cada uno de nosotros puede encontrar la fuerza en nuestras relaciones y en nuestra comunidad para enfrentar los desafíos que se nos presentan. La historia de Esther también nos recuerda que el coraje puede tomar muchas formas. No siempre se trata de actos heroicos o grandes gestos. A menudo se manifiesta en decisiones cotidianas y en la perseverancia ante la adversidad. En este sentido, Esther es un modelo a seguir, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía puede brillar y generar un cambio significativo. Finalmente, el legado de Esther como símbolo de coraje es una fuente de inspiración para todos nosotros. Su historia nos anima a desafiar las injusticias y a actuar de acuerdo con nuestros principios. En tiempos de adversidad, recordar la valentía de Esther puede motivarnos a encontrar nuestra propia voz y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Legado de Esther. El legado de Esther es profundo y duradero, resonando a través de los siglos en la cultura judía y cristiana. Su historia no solo es una narración de valentía y éxito, sino que también se ha convertido en un símbolo de esperanza y resistencia para muchos. A medida que las generaciones han pasado, la figura de Esther ha inspirado a personas de diversas culturas a enfrentar sus propios desafíos con determinación y coraje. Uno de los aspectos más significativos del legado de Esther es, y así, la historia de Esther nos muestra que, a pesar de los desafíos y el miedo, la valentía puede cambiar el curso de la vida de muchos. ¿Qué pasaría si ella no hubiera tenido el coraje de presentarse ante el rey? Su decisión de arriesgarlo todo por su pueblo es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia. Imagina por un momento estar en sus zapatos, enfrentando la incertidumbre y la presión. ¿Cómo reaccionarías tú? La valentía no siempre se mide en grandes hazañas. A veces se encuentra en las pequeñas decisiones cotidianas. La historia de Esther resuena hoy más que nunca, inspirándonos a levantarnos y defender lo que es justo. Además, su relato resalta el papel crucial de las mujeres en la Biblia, quienes a menudo han sido las heroínas silenciosas de la fe. ¿Quién es tu heroína bíblica favorita? Reflexiona sobre cómo las lecciones de Esther pueden aplicarse en tu vida diaria. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada historia tiene el poder de enseñarnos algo nuevo. ¿Qué aprenderás hoy de la valentía de Esther? Quédate con nosotros y sigamos explorando más historias que transforman vidas.